Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Perdón si la imagen se ve ahí como un poco oscura, no sé por qué, pero aquí estamos. Bienvenidos a todos. Buen sábado, buen comienzo del fin de semana a todos. Estamos iniciando hoy entonces con nuestro día número 2 de nuestro reto Sana desde la raíz con psicogenealogía. Así que bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Quiero ver qué tal les pareció entonces la jornada de ayer con estos cálculos y esta forma de identificar con qué ancestros yo soy doble, de qué ancestros yo puedo estar cargando o repitiendo patrones familiares, por lo, por lo menos cargar, digamos, con algunas cuestiones que pueden llegar a ser negativas y que me pueden estar influyendo negativamente a mí. Entonces, sin decir más, bueno, vamos a comenzar a compartir la diapositiva del día de hoy para iniciar nuestro maravilloso reto del día correspondiente. Y como dijimos ya en la clase número 1, ya vamos a estar dando ejercicios que de verdad pueden mover y iniciar un proceso de sanación fuerte, donde ya vamos a estar empezando a dar ejercicios para empezar a sanar y empezar a trabajar con estas personas que quizá identificamos en el día anterior. Vieron que es todo un proceso, vimos que vamos de a poco, pero en realidad de esto se trata la sanación. Primero comprender que las influencias pueden ser más grandes que lo que nosotros pensamos normalmente, identificarlas, aceptarlas y empezar a sanar, porque tenemos la potestad de poder sanar desde el momento en que pertenecemos al clan familiar. Podemos hacernos cargo de nuestras propias vidas, podemos comenzar a transformar nuestras vidas, tenemos ese derecho, podemos meter mano en toda esa información y empezar a modificar para tener una vida más libre y feliz. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro día número 2 de nuestro reto Sana desde la raíz con psicogenealogía. Muy bien. Vamos a empezar como hicimos la clase anterior, a ver qué temáticas vamos a estar explorando el día de hoy, qué temáticas vamos a estar profundizando. Y en base a esto vamos a ir hablando sobre la teoría hasta llegar a presentarles el ejercicio del día de hoy. Vamos a estar explorando las cargas transgeneracionales, hablando sobre la exploración de las mismas. Vamos a estar hablando de la importancia de tomar conciencia y de reconocer las vidas de nuestros ancestros, de reconocer las vivencias, las situaciones, tanto la felicidad y la alegría como el dolor y el sufrimiento que ellos pudieron haber vivido. Vamos a hablar de la gran importancia de expresar lo reprimido, así como veníamos diciendo en la clase anterior, de que todo lo guardado jamás puede quedar guardado y enterrado. Siempre debe salir, ese es el flujo natural de la energía, mostrarse, contar la historia, contar el secreto, salir afuera, liberación. Normalmente cuando todo aquello sigue quedando guardado, cuando los secretos no se cuentan, cuando no se expresa lo sucedido, cuando la persona no puede hablar y expresar sus emociones, cuando vivimos incluso en una familia muy tabú, donde gran parte de las temáticas no pueden ser habladas, son prohibidas, no se puede hablar de eso, es vergonzoso. Eso se guarda. Si yo no tengo la oportunidad de expresarlo de otra manera o no tengo herramientas para poder hacerlo, eso queda ahí reprimido. Y va a pasar a la siguiente generación hasta que alguien que se vincule energéticamente conmigo pueda tomar mi lugar y pueda hacer lo que yo no pude en vida, por ejemplo. De eso se trata. Así que vamos a hablar de la importancia de expresar lo reprimido. Y vamos a estar presentando un ejercicio a través de la escritura sanadora. ¿Qué implica la escritura sanadora? Y vamos a dar un ejemplo que ustedes pueden estar tomando ese ejemplo y esa base para repetir y empezar a sanar, por ejemplo, con los ancestros que identificaron
la clase anterior, los ancestros de los cuales son dobles. Bueno, acá vamos a estar como de alguna manera repasando un poco algunos conceptos que dimos la clase anterior. Por ejemplo, esto de la exploración de las cargas transgeneracionales. En la exploración de las cargas transgeneracionales, ustedes van a estar explorando la vida de sus ancestros. Van a estar identificando los patrones de vida que los caracterizan como tal y que por lo tanto los pudieron haber estado influyendo. Los pueden estar influyendo en sus vidas aquí y ahora, ¿no? En el presente. Entonces, ¿qué vamos a identificar con esos patrones? Y bueno, vamos a ir en la búsqueda de qué comportamientos tuvieron nuestros ancestros, qué decisiones tomaron ante los diferentes momentos y sucesos de vida, cuáles fueron sus emociones, qué situaciones pudieron haber sentido, cómo las sintieron en esos momentos, pudieron expresar totalmente sus emociones, se tuvieron que guardar esas emociones. ¿Qué creencias se pudieron haber generado en base a las experiencias que tuvieron de vida? ¿No? Por ejemplo, se pueden generar creencias muy positivas y que me permitan o me beneficien ante la creación de mis metas, mis objetivos y mis proyectos, o se pueden estar generando creencias que limiten mi vida y que me hagan ver las cosas de esa manera y no de otra. En definitiva, las creencias siempre se trata de una manera de ver el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense en que vengo de generaciones de mujeres que todas tuvieron, que fueron súper infelices en sus relaciones de pareja, que todas fueron engañadas, que quedaron embarazadas y los hombres se fueron y ellas tuvieron que criar solas a sus hijos. La creencia limitante por una repetición muy marcada del mismo patrón y del mismo suceso negativo puede generar creencias limitantes que giren en torno a, bueno, todos los hombres son iguales. Creencias que estén vinculadas a que las mujeres son súper fuertes y que no dependen de un hombre para ser felices, que todo lo pueden hacer solas, porque las mujeres generaron, digamos, este patrón de supervivencia, esa estrategia de supervivencia para poder salir adelante de la situación conflictiva, tomar su energía femenina, pero también la energía masculina y accionar ante la dificultad. ¿Qué sucede? Que si en la descendencia hay una mujer que quiere ser feliz, que quiere sentir el amor real, que quiere estar en una pareja, una relación de pareja saludable, es posible que se encuentren con estas mujeres que le dicen, pero ¿para qué vas a tener hijos? ¿Para qué vas a tener una pareja? Si total, todos los hombres son iguales, seguramente te van a ser infieles. Cuando quieras tener un hijo se van a ir, no van a estar ahí para poder apoyarte y formar una familia. O sea, venimos de mujeres que su realidad ha sido muy marcada y muy repetitiva ante estos sucesos negativos. Entonces, seguramente a mí me sea difícil encontrar, por ejemplo, una pareja estable o, por ejemplo, tenga miedo a tener hijos para que no se repita el patrón, surjan miedos inconscientes de la nada, e incluso hasta tener una pareja, porque yo sé todo el sufrimiento que les implicó a mis ancestras el tener una pareja. Entonces, ese miedo ya está, ¿no? Esa idea ya está. En mi mente está la posibilidad de que ese suceso se repita, aunque yo lo desconozca, aunque yo no sepa la historia de ellas. Entonces ahí se generan creencias. Esas creencias estructuran mi realidad. Es más, estas creencias pueden ser tan fuertes que quizá incluso el tipo de hombres que se me presenten sean los mismos hombres que mis ancestras encontraron en su vida. Entonces, eso puede ser como un problema bastante grande. Identificando los sucesos puedo quizá pensar a ver qué tipo de creencias pueden haber detrás y empezar a transformarlas también. Al liberar en realidad el suceso, yo también automáticamente libero esas creencias. Ya no van a haber creencias unidas a esos sucesos, porque el suceso en el inconsciente ya se liberó, ya se sanó. Entonces no tengo ninguna base de dolor que me sostenga, digamos, ese tipo de conflicto. Bueno, evidentemente voy a buscar traumas de todo tipo, sucesos que pudieron haber sido un shock o un trauma, sucesos traumáticos para nuestros ancestros. Voy a buscar todo tipo de conflictos en sus vidas. Acá tenemos algunos ejemplos que también los tienen en el material teórico que yo les voy a ir entregando y que ya los tienen en realidad de los días.
de este reto. Tenemos entonces problemas con las adicciones. Voy a buscar si hay vicios de todo tipo, alcohol, drogas, juego, etcétera. Problemas económicos en la familia, enfermedades, relaciones conflictivas de todo tipo, los hijos con los padres, las madres con los padres con los hijos, relaciones amorosas, em, conflictos a nivel laboral, traiciones, engaños, estafas, suicidios, muertes, fallecimientos por accidentes, mala praxis. Voy a estar buscando todo tipo de sucesos negativos y a ver si estos sucesos no se repitieron o no son la base de mis creencias limitantes o no son la base de mis miedos que me impiden tomar decisiones y tener una vida feliz y plena. Voy a buscar todo esto. En parte es la base de todo lo que ya mencionamos en la clase anterior. Bueno, una vez que yo identifico, digamos, todos estos patrones, es importante tomar conciencia. Al yo saber cuál fue mi historia, darme cuenta de los verdaderos sucesos que ocurrieron en mi árbol familiar, yo tomo conciencia. Yo paso de hacer estos sucesos inconscientes a hacerlos conscientes. Yo transformo lo inconsciente en consciente. Entonces, al tomar conciencia, a veces eso es suficiente para empezar a hacer el proceso de sanación, para sanar. Ya a veces siendo consciente hago un clic y eso era lo que necesitaba para hacer el cambio en mi vida, para sanar lo que necesitara sanar. Pero a veces esto no es suficiente y tengo que hacer otros procesos de liberación. Pero el primer paso es tomar conciencia de estas cargas que yo heredo, de estas cargas que heredé, estas herencias familiares, que van más allá de las cuestiones legales y económicas. Entonces, una vez que tomo conciencia, lo primero es reconocer eso, porque todos esos sucesos, principalmente los dolorosos, los negativos, muchas veces fueron tachados, silenciados, bloqueados por parte de nuestros ancestros. No se nos permitió expresar, no se les permitió decir, hablar, contar, expresar el dolor. Al no permitir, es como no reconocer. Es como si eso que vivieron se los tratara como una mentira, como algo que no existiera. Y es importante no solo reconocer lo bueno, sino también lo malo. Hay que saber que existió, hay que reconocerlo y aceptarlo. Entonces, ese es el siguiente paso. Una vez que yo me voy haciendo consciente, conociendo las historias de mis ancestros, debo de reconocerlas. Debo de dejarles claro que los reconozco, que entiendo todo el dolor que vivieron, empatizar con ese dolor, conectar con ese dolor. E incluso si yo lo tomo como propio, que seguramente lo tomo como propio, y más si estoy repitiendo conflictos similares, al reconocerlos a ellos, reconozco ese dolor en mí, ya sé de dónde viene, no estoy loco, viene de otro lugar, ¿no? Ya sé cuál es el origen. Entonces, eso ya también hace parte del proceso de sanación. Una vez que tomo conciencia, reconozco, acepto, puedo liberar, puedo deshacerme de eso que no me pertenece, puedo hacer que este ancestro, como está jerárquicamente por encima de mí, es un ancestro, un superior, porque la jerarquía se respeta mucho en el árbol familiar. Ellos tienen el deber, el compromiso, la responsabilidad de hacerse cargo de eso que me heredaron a mí. Entonces yo hago esa devolución amorosa de esas cargas. Me libero porque soy consciente que no me pertenece, le perteneció a otro ancestro y por la lealtad que le tengo y la manera de honrarlo, me hice cargo. Pero no es mío, no me pertenece. Y una manera de acomodar, reacomodar, encajar en la ubicación correcta cada uno de los miembros en el sistema familiar, porque normalmente el sistema está desequilibrado, está todo conflictivo, hay gente en los lugares que no pertenecen, que no les corresponde. Una manera de reacomodar el sistema y que todos estén en los lugares que corresponde es entregar esas cargas que no nos pertenecen a nosotros.
es justamente cuando uno a veces hereda cosas de una abuela, es como si nosotros estuviéramos tomando el rol de la abuela, tomando el rol de esa abuela en la vida. Entonces, que la abuela entienda que es todo un proceso inconsciente también, que se hace un proceso interno, que el inconsciente de esa abuela entienda que debe tomar su rol como le corresponde, como siempre le correspondió, pero que quizá por diferentes circunstancias no pudo hacerlo, no pudo tomar el lugar que le correspondía. Entonces ahí hacemos ese cambio de roles, nosotros haciéndonos cargo y tomando el rol que nos corresponde, ¿no? El quien somos hoy. Entonces, de esto se trata. En esto de que vamos a estar hablando sobre la escritura sanadora en el día de hoy, ya los invito a empezar quizá a conseguir un cuaderno o hacerse un diario de escritura para empezar a escribir parte de su proceso de sanación. Por ejemplo, una manera de empezar a poner las cosas en su lugar y entenderlas mejor, ¿no? Y más si no recuerdan las cosas muy bien y tienen problemas de memoria, como yo, por ejemplo, pueden escribir todo en un cuaderno o en un diario, donde escriban ahí las historias y las historias familiares, como a modo de fichas, donde escriban sus historias de vida, donde escriban los patrones familiares que han venido identificando, de todo lo que venimos dando entre la primera y esta segunda clase. Escribir, porque justamente es tanta la información que a veces incluso nos hacemos trampa y nos auto boicoteamos y nos olvidamos, porque hay resistencias para salir de la zona de confort, porque hay resistencias para sanar. Entonces necesitamos romper esas resistencias y necesitamos acceder a esta información, porque si no vienen los famosos olvidos, las amnesias, donde para no sanar me olvido de la información, no la retengo con facilidad. Entonces, una manera para romper con esto es escribiendo la información, acordándome de dónde dejo el cuaderno, porque si lo guardo en un lugar muy escondido donde me olvido, ahí ya palmamos de vuelta. Pero dejarlo cerquita, cosa de recurrir a estas escrituras cuando yo necesite tomar conciencia de algo, a medida que yo vaya sanando y trabajando con mis ancestros. Entonces, al escribirlos, también uno puede tomar conciencia o darse cuenta de los patrones, de las relaciones de estos acontecimientos con mis problemas actuales de vida. Yo puedo darme cuenta de eso. Y también puedo tomar conciencia con otras cosas. También esto es parte un poco de tomar conciencia con de mis propios conflictos, ¿no? Saber qué es lo que me pasa al enterarme de esto, el saber qué es lo que me pasa al hacer consciente esta información. Entonces, por ejemplo, puedo preguntarme qué siento al enterarme de este conocimiento. Siento angustia, siento rabia, qué es lo que pasa por mi cuerpo, qué es lo que siento a nivel de sentimientos y emociones. Este conflicto o estos patrones conflictivos que me he dado cuenta y que está bueno escribirlos, cómo me afectan, en qué me limitan. Si yo estoy repitiendo esta historia, bueno, este conflicto en qué me limita, ¿no? Capaz que me doy cuenta que, como dijimos hoy, ¿no? Capaz que em, la abuela justamente fue una mujer muy matriarcal, que, bueno, su marido, el abuelo, falleció a tal edad, se quedó con las hijas chiquitas, se tuvo que hacer cargo de las hijas, salir a trabajar. Las hijas justamente las criaron mayoritariamente la bisabuela, porque la abuela estaba trabajando. Y yo me doy cuenta que a mamá le sucedió lo mismo, pero capaz que papá no falleció, sino que papá se fue con otra mujer, pero en definitiva se vivió como una ausencia, y mamá también tuvo que hacerse cargo de las hijas, que capaz también tuvo hijas, tuvo que salir a trabajar, tuvo que proveer, tuvo que tomar el rol de madre y de padre al mismo tiempo. Y yo me doy cuenta que estoy teniendo grandes conflictos, o no quiero ser madre, o tengo miedo de que me pase lo mismo, o incluso estoy teniendo problemas para tener una pareja o para comprometerme en una relación, porque vengo de todas esas cargas, ¿no? Y me doy cuenta de que frente a este patrón, yo siento miedo, identifico mis miedos, identifico lo que me sucede, todo eso lo puedo escribir.
¿Y cómo me limita? Y bueno, me limita en que yo no estoy pudiendo ser libre en mis decisiones, no puedo estar decidiendo entregarme por completo en una relación de pareja para, bueno, pueden pasar cosas malas, sí, pero también pueden pasar cosas muy buenas. Hay algo que me condiciona a liberarme y tener esa experiencia de pareja plena por los sufrimientos que vivieron las mujeres del Islam. También hay que tener la cuestión, hay que tener la cosa en cuenta de que sí se puede estar repitiendo el patrón y capaz que esos miedos me están justamente frenando para que no caiga de vuelta en el mismo problema. Pero yo no tengo por qué estar repitiendo lo mismo, no me tendría que estar tocando ni por lealtad al mismo sufrimiento, yo puedo cortar con eso. ¿No? Entonces, un poco al descubrir la historia familiar, siempre tengo que estar comparando mi vida de alguna manera con la vida de mis ancestros y ver si hay patrones similares. Ver cuando justamente identificamos los dobles. En la clase anterior, empezar por esas personas, por ejemplo, es una buena manera de empezar a buscar sus historias e identificar a ver qué cosas en común tengo con sus vidas o qué cosas no, porque también yo puedo estar resonando en reparación y viviendo una vida prácticamente totalmente diferente a las de ellos. Intentar sanar o hacer las cosas totalmente diferentes y opuestas a lo que vivieron los ancestros. Pero todo esto, una manera de identificarlo, recordarlo y tenerlo ahí presente siempre es escribiéndolo. Y hablando de la escritura, vamos a estar hablando aquí de la importancia de expresar lo reprimido. Lo reprimido lo vamos a tomar como todo aquello, suceso negativo, experiencia de vida que mis ancestros vivieron y que por diferentes motivos no pudieron expresar libremente. Eh, Conectemos con los diferentes momentos históricos donde no era común hacer este tipo de expresiones. No era común hablar, y más si estaba estos sentimientos o estas expresiones, estas palabras que yo quería decir, vinculadas a un suceso negativo que podía llegar a causar vergüenza ante la familia, que fuera en contra de lo que era aceptado o no en la época y que fuera parte de un suceso que causara vergüenza y rechazo por parte de la familia. ¿Qué iban a decir los demás? Entonces, por ejemplo, sucesos como abusos sexuales, violaciones, tener ancestros que tuvieran enfermedades mentales, alguien que se hubiera suicidado, algún familiar que hubiera muerto a edad muy temprana, enfermedades que deformaran el cuerpo de la persona, accidentes, etcétera, muchas cosas podían ser catalogadas como causantes de vergüenza, no aceptadas por la sociedad, o por ejemplo, no sé, una hija se enamoró de alguien que no era, no tenía un estatus social lo suficientemente alto para lo que la familia quería, y esta hija se embarazó de ese muchacho, se embarazó de alguien con el que no se casó y encima es un obrero, por ejemplo, no sé, no es de la alta sociedad. Entonces, eso es tremendamente tachado, ¿no? Todo lo que podría llegar a causar vergüenza o que podría llegar a desprestigiar o deshonrar a la familia, se podía estar tachando como un secreto familiar. Se hicieron cosas muy negativas y horrorosas en base a estas consideraciones. Imagínense en que más si estamos hablando de personas bueno, que tuvieron el poder suficiente como para callar esos eventos, para ocultarlos en la época. Entonces todo lo no expresado, todo lo no dicho podría llegar a quedar ahí latente, ¿no? Entonces, bueno, uno, si el ancestro no lo pudo hacer y estamos cargando con todo ese dolor y ese sufrimiento que pudieron haber vivido los ancestros y las ancestras en el pasado, uno debe de expresar eso. Seguramente ese dolor esté en nosotros y lo estemos viviendo de diferentes maneras, a través de emociones inexplicables, que no le encontramos razón u origen aparente, a través de vivencias que se repiten y el dolor y el sufrimiento y las limitaciones que esas experiencias nos causan,
En definitiva, expresar ese dolor, expresar cómo nos sentimos, expresar cómo nos limita, expresar, contar la verdad, contar la situación, expresar, reconocer, identificar que lo que yo viví lo vivo porque también lo vivió una abuela, porque también lo vivió mamá, porque lo vivió papá, porque lo vivió un abuelo, un bisabuelo, un tío, etcétera. Todo lo que esté ahí guardado debe decirse, debe de contarse a través de los distintos mecanismos de comunicación que tenemos los seres humanos. La escritura, escribir, sería una manera de expresarlo, pero hablarlo, decirlo, sería otra manera. Por ejemplo, en muchos protocolos de sanación, otro tipo de ejercicios que incluso la clase que viene, la última, la 3, el día 3 del reto, vamos a estar viendo, vamos a ver qué podemos expresar a través del habla, incluso sin contarle a otra persona lo que estamos diciendo, sin ir a un terapeuta y que nos hable, que nos permita hablar y escucharnos. Sino que, por ejemplo, podemos hacer ejercicios a solas y al momento de expresar, a hacerlo en voz alta, cosa de que el inconsciente entienda de que se lo estamos expresando a alguien. Incluso muchos psicólogos, la Gestalt y otras técnicas utilizan, por ejemplo, la técnica de la silla vacía. Otras disciplinas utilizan esta técnica donde yo en la silla, por ejemplo, imagino que hay alguien, por ejemplo, un ancestro sentado al cual me hubiera gustado expresarle muchas cosas. Capaz que también estamos ante una situación donde yo viví cosas negativas con un ancestro, ciertas situaciones dolorosas y yo jamás pude expresar lo que realmente sentía o el dolor que esa persona me causaba. Yo jamás pude hacerle ciertos reclamos a cierto ancestro. Entonces yo me puedo imaginar que está sentado frente a mí y le hablo como si realmente estuviera ahí. Mi inconsciente no va a distinguir entre la realidad y entre ese acto de visualización o esa acción que estoy tomando, lo va a tomar como real y va a ser como si literal yo le estuviera hablando a ese ancestro. Entonces, de esa manera también ahí estamos expresando lo reprimido, lo que yo realmente siento ante una situación, lo que sentía entre los sucesos y los comportamientos de un ancestro. E incluso capaz que yo no fui víctima, sino que también fui victimario y el causante del dolor de otros. Bueno, al tomar conciencia de eso, al darme cuenta de lo que hice, cómo me siento, también todo eso debo de expresarlo, sin tapujos, sin juzgarnos, sin señalarnos, sin cuestionamientos morales de si está bien o está mal lo que estoy sintiendo, porque capaz lo que siento es insultar. Son tantos reclamos, es tanto odio lo que vine guardando ante una situación que es ese odio el que voy a expresar. Y capaz que tengo ganas de matar a alguien, tengo ganas de matar al ancestro. Se buscan mecanismos para poder expresar esa acción y poder expresar ese dolor y llevarlo al acto. Obviamente no lo hago en la realidad, sin más si esa persona está viva. Nada que me pueda meter en problemas legales, sino que, por ejemplo, podría agarrar una almohada, ponerle la foto de la persona, agarrar un cuchillo y apuñalar múltiples veces esa almohada. Eh, Creo que Jodorowsky en una película mostraba de poner una foto en una calabaza y agarrar un hacha o algo y romper esa calabaza de múltiples formas. O sea, algo que permita que mi inconsciente exprese ese acto, esa emoción, ese hecho que quizá en la realidad no lo pude hacer por obvias razones, porque no era bien visto, porque no podía agredir a alguien mayor, porque no podía agredir a alguien de la familia, porque si lo mato evidentemente voy preso, cosas de ese tipo, ¿no? Pero el expresar lo reprimido también implica que yo no me guarde con nada de eso. Nada de eso, porque en definitiva ese odio, esa ira, ese rencor, esos insultos van a estar ahí sin poder salir, esa energía queda ahí y me enferma. Entonces, por eso la base de la psicogenealogía e incluso de la biodecodificación es sacar todo esto afuera. Lo que nos expresa se va a estar manifestando en un síntoma, entendiendo el síntoma
como un síntoma físico, una enfermedad, o entendiendo el síntoma como un comportamiento, como un problema, ¿no? El síntoma como todo problema que surja de la nada. Lo que no expreso se manifiesta en un síntoma. Por ejemplo, si yo no saco afuera la angustia, porque toda mi vida desde la crianza me dijeron, soy un hombre y me dijeron los hombres no deben de llorar, eh, es de maricas, está mal visto, no sos fuerte si llorás, sos débil. Es normal que yo reprima esa angustia. Y la angustia se puede, no sé, manifestar de muchas maneras. Me lloran los ojos solos, me caen lágrimas de la nada. Tengo problemas con los lacrimales en mis ojos. Tengo un dolor en el pecho inexplicable. Tengo problemas en la garganta. La angustia aparece de otra manera. Si yo la niego, la reprimo, la guardo, la angustia va a buscar maneras de expresarse. Y cuando el dolor es tan grande, seguramente se manifieste en algún síntoma o una enfermedad latente, ¿no? Bien patentada, un diagnóstico como tal. Entonces, por eso, la importancia de expresar lo reprimido. Ténganlo en cuenta al momento de realizar justamente el ejercicio que estamos a punto de presentar. Vamos a basarnos en la escritura sanadora justamente porque es el ejercicio en el cual nos vamos a estar basando en el día de hoy. Y vamos a repetir algunas cosas que dijimos anteriormente, cosas de que queden claras, súper importantes. Es importante que escriban sin filtros, que sea una escritura libre, o sea, que se permitan escribir lo que sienten, contando todas las situaciones, contando todas las experiencias, contando todo aquello que ustedes sienten expresar. También lo van a poder hacer a través de una escritura más estructurada. Una escritura libre, digamos, sería, por ejemplo, no sé, estoy teniendo problemas con mi jefe en el trabajo y por ser mi jefe y porque no me despida y por muchas cosas, hay un montón de cosas que me callo, que no se las digo. Me gustaría decir que es un creído, que no sabe hacer las cosas bien, que no, que no me respeta, que no cumple mis derechos, bueno, en fin, hay muchas cosas que las puedo hacer, obviamente, haciendo valer mis derechos por parte del trabajo. Si es que estoy, obviamente, en una estructura laboral que me lo permita. Pero quizá hay muchas otras cosas que yo quiero decir, ¿no? Capaz que yo he visto es un jefe masculino y capaz que mira de manera indebida a otras compañeras de trabajo o me ha mirado a mí indebidamente. Yo puedo decírselo, pero capaz que quiero expresarlo con más rabia, con más sentimiento. Entonces yo puedo escribirle una carta como venga, como lo sienta, de forma libre hacia ese jefe, escribiendo todo lo que me gustaría decirle y hacerle tras sus acciones de forma libre. Y ahí expresar, ¿no? Sin una estructura, sin una carta estructurada que tenga partes que yo tenga que copiar, ni nada de eso. Eso sería una escritura libre. Y a veces podemos estar justamente en esto de la escritura estructurada, estar mezclando, ¿no? Las estructuradas cuando yo tengo que escribir una carta, por ejemplo, donde tenga que copiar algunas partes que sí o sí tienen que ir literales o textuales, y luego otra parte donde puedo escribir libremente. Una escritura mixta, digamos, entre lo libre y lo estructurado. El ejercicio que vamos a ver a continuación es mixto, podríamos decir. Tiene una parte estructurada y tiene una parte libre. La parte estructurada debo de sentirla también, que ahora la vamos a leer y vamos a ver qué es, de qué trata. Pero la parte libre ni que hablar, que tengo que permitirme expresarlo libremente también. Es una carta que además voy a estar escribiendo yo conmigo mismo. Nadie más la va a leer, no se la tengo por qué mostrar a nadie, no me la tienen por qué mostrar a mí, por ejemplo. Entonces, por eso esto de la escritura sin filtros y totalmente sincera y honesta con ustedes mismos, porque en realidad es una carta que les va a permitir sanar. Entonces, sabiendo que yo tengo que liberar todo lo máximo que pueda liberar, la mayor cantidad de cuestiones negativas, debo de ser sincero, me debo permitir expresar.
Entonces, por eso la escritura sin filtros, por eso el no juzgarte por decir ciertas cosas, por eso permitirte expresar todo. En esta escritura sanadora que vamos a estar viendo en el ejemplo de la siguiente carta que tenemos a continuación, tenemos que aprovechar a escribir cosas negativas de los ancestros que hayamos elegido. Es una carta específica para poder liberar cosas negativas, aspectos negativos, conflictos, problemas, traumas. Vamos a ver todo, todo lo que podemos escribir ahora a continuación. Pero justamente es una carta hecha para transmutar lo negativo, para que yo pueda cambiar eso negativo. Entonces, no me conviene escribir cosas buenas porque lo bueno yo quiero que se siga manteniendo en mi vida. Entonces, no lo quiero cambiar a lo bueno, yo quiero cambiar lo malo. Entonces, por eso en esta carta vamos a escribir cosas malas y solamente malas. Entonces, habiendo dicho todas estas cuestiones a tener en cuenta en la escritura sanadora, vamos a pasar al siguiente ejemplo de escritura sanadora, el ejercicio de este día número 2 de este reto. La carta se llama Carta de Sanación para liberarte y liberar a un ancestro. Es una carta que yo voy a poder escribirle a una persona. Por ejemplo, puedo seleccionar un ancestro de las personas que identifiqué, que repito patrones, que repetí fechas, que repetí el nombre, que repetí los eventos, de todo lo que veníamos diciendo en la clase número 1. Elijo a un ancestro. Capaz que me hice una lista de todos los ancestros. Puedo escribirle a todos esos, ¿eh? No hay problema. Pero es una carta por persona, ¿tá? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay una parte en esta escritura que es estructurada, o sea, hay una estructura que ya está predeterminada. Hay una parte de esta carta que ustedes deben de copiar tal cual aparece acá, textual. Entonces, vamos a comenzar a leer y a explicar. Todo esto que tienen acá en esta primer pantalla deben de copiarlo tal cual aparece acá. Entonces voy a empezar escribiendo querido y ahí pongo el nombre del ancestro. Y también puedo aclarar, por ejemplo, querido Juan, querido papá, Juan, ¿no? Y pongo su nombre. El querido o querida, si ustedes ven que el ancestro no fue muy querido, lo pueden obviar. Pueden cambiarlo por otra frase. O, por ejemplo, poner el rol del ancestro y el nombre, ¿no? Si yo justo elegí escribirle a esta abuela paterna, como yo les había dicho, puedo poner abuela paterna Lila, porque se llamaba Lila. Si no, quiero poner querida Lila, por ejemplo, porque capaz que no la quería, porque capaz que pasaron tantas cosas malas que no la quiero. Porque eso puede pasar, digo, uno tiene que ser sincero. Entonces, todo lo que tienen acá lo tienen que escribir a puño y letra a mano, escribirlo a mano de ser posible, a no ser que ustedes tengan algún problema para escribir con la mano. Ahí sí que pueden usar una técnica más tecnológica como escribir en la computadora. Si no, a mano, puño y letra, porque al escribirlo yo pongo sentimiento. En la acción de escribir, yo le transmito todas las ideas a mi inconsciente para que mi inconsciente entienda esta liberación que estoy haciendo, para tomar conciencia. Eso es lo que me sirve, hacerlo real, escribirlo con la mano. Y ir leyendo a medida que escribo, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a ir leyendo. Vamos a estar escribiendo textual. Hoy me dirijo a ti con el corazón abierto y la intención de liberar todo aquello que nos ha mantenido atados de manera inconsciente. Reconozco tu existencia y honro tu vida, tu historia y las circunstancias que viviste. Sé que tus experiencias, decisiones y emociones han dejado una huella profunda en nuestra familia y hoy quiero liberarme y liberarte de cualquier carga que pueda estar afectándonos. A través de esta carta quiero expresar todo aquello que quizás nunca se dijo, todas las emociones y pensamientos que quedaron reprimidos. Te agradezco por todo lo que has hecho, por tus sacrificios, tus enseñanzas y el legado que has dejado.
Sin embargo, también reconozco que hay patrones, mandatos y lealtades que he heredado y que no me pertenecen. Te libero de la responsabilidad de cargar con mis sufrimientos y dificultades, así como yo me libero de tus sufrimientos y dificultades. Te perdono por cualquier dolor que haya sentido como consecuencia de nuestra historia, de nuestras historias entrelazadas. Y me perdono a mí mismo o a mí misma por cualquier juicio o resentimiento que haya albergado. Comprendo que todos actuamos según nuestras circunstancias y conocimientos del momento. Continuamos con la carta. Acá, donde estamos entre paréntesis rectos, acá, después de escribir todo textual como teníamos en esta parte, acá ya empezamos a escribir aquello que deseamos escribir libremente. Obviamente referente al ancestro que elegimos anteriormente. O sea, debemos elegir un ancestro. No es escribir una carta y liberar a quien caiga, a quien le toque, ¿no? Sino que yo debo de haber elegido un ancestro previamente y libero todo lo que corresponda referente a ese ancestro. ¿Qué voy a escribir acá? Bueno, yo voy a comenzar escribiendo literal la oración o el párrafo que voy a empezar a escribir de esta manera como está acá. Te libero y me libero de... Y ahí es donde yo voy a empezar a escribir todas las cosas negativas que quiero liberar del ancestro. ¿Qué cosas voy a incluir ahí? Es importante que incluyas aspectos negativos que puedas expresar en esta hoja de manera escrita. Esto incluye experiencias o situaciones negativas que este ancestro haya vivido con otras personas que no te incluyan. Malos comportamientos, malas decisiones, perjuicio que esta persona haya causado a otros, daño, o también situaciones negativas que esta persona haya vivido como víctima. O sea, vamos a escribir toda situación negativa que esta persona haya vivido como víctima, que otros le hayan causado daño. Por ejemplo, traiciones en la pareja, falta de amor en la relación con la madre que no expresó amor, que no dio los cuidados necesarios, una madre ausente, la maestra en la escuela que la golpeaba y la humillaba ante sus compañeros, o aquellas vivencias de dolor y sufrimiento que haya causado ese ancestro como victimario. Capaz que estafó a un ancestro, robó su dinero, capaz que fue eh, participó en muchas guerras y mató a mucha gente. Todo tipo de situaciones donde pudo haber causado daño a otras personas. Mató a alguien y salió huyendo del accidente sin aceptar la responsabilidad del acto. Muchas cosas. Entonces voy a poner justamente todas las situaciones donde esta persona le haya hecho daño a otros o a mí mismo, porque también me voy a incluir. Si yo me vinculé, si elegí un ancestro que lo conocí, que me relacioné con ese ancestro y parte de esas vivencias fueron negativas para mí, las tengo que escribir. O sea que voy a escribir situaciones que me impliquen a mí directamente, pero también que impliquen a otros, porque recordemos que yo estoy heredando cosas de este ancestro, o sea que no necesito haberlas vivido para estarlas cargando. Por el simple hecho de ser doble de ese ancestro, por ejemplo, yo ya estoy cargando con su historia. Sea víctima o victimario del dolor y del sufrimiento. Sea el causante o el que ha vivenciado ese dolor, que lo ha sufrido. Entonces, por eso es importante liberarse de todo, lo que nos implique directamente o lo que no. Entonces acá yo voy a estar hablando de situaciones a través de las cuales este ancestro haya vivido ese dolor o lo haya infligido, lo haya causado. Separaciones, divorcios, abortos, muertes, duelos no resueltos, enfermedades, accidentes, entre otras situaciones que se puedan imaginar o que se les pueda ocurrir. Entonces, imaginemos que yo acá empiezo escribiendo, ¿no? La parte, la frase, te libero y me libero de, por ejemplo, te libero, abuela materna,
o directamente te libero y me libero de, por ejemplo, acá elegí a mi abuela materna, ¿no? Entonces yo acá lo que voy a escribir son todas las cosas por las que quiero liberarme, siendo lo más exacto en los datos que yo tenga de sus vivencias y sus experiencias de vida. Cuanto más explícito sea, cuanto más detalles brinde, más va a ser la liberación que yo voy a estar dando. No es una carta en la que me tenga que apurarme para escribirla, sino que puedo pasar varios días recordando y pensando qué es lo que puedo escribir ahí para que la liberación sea lo más completa posible, para que pueda escribir lo más posible, volcando obviamente ahí lo más necesario. Te libero, abuela materna, y me libero de tu diabetes, pensando obviamente que quizá ella tenía esta enfermedad, entonces puedo liberar enfermedades también en esta carta. Tu actitud sumisa en la relación de pareja con el abuelo, de toda la tristeza y angustia que sentiste al perder a tu hija con tan solo 4 años, etcétera. Ahí sigo escribiendo todas las situaciones. Eh, y ahí escribo todos los detalles y todas las situaciones. Por ejemplo, capaz que la abuela conmigo no me quería, capaz que hacía diferencia con los otros nietos. A mí no me regalaba nada y a ellos siempre les regalaba lo mejor. Entonces, te libero y me libero de tus decisiones, de la diferencia y la discriminación que me hacías a mí con respecto a mis hermanos, por excluirme, por la falta de amor y cariño, por no hacerme sentir aceptada en la familia, etcétera. ¿Tá? Acá estamos dando un caso ficticio, pero que obviamente puede tener mucho sentido con las distintas historias de ustedes, ¿no? Y ahí escribo varios párrafos, lo que ustedes necesiten para liberar. Por ejemplo, te libero y me libero, abuela, por hacerme sentir triste, por hacerme sentir no reconocida, no aceptada, por hacerme sentir angustia, tristeza, rabia, por hacerme sentir frustrada, por no aceptar a mi madre y por lo tanto por no aceptarme a mí. No sé, un montón de cosas, lo que se les ocurra. O sea, hay tanta cosa que uno pudo haber vivido, tanta cosa que todo eso lo podemos estar escribiendo ahí. Por eso es necesario que me tome varios días para escribir, no importa cuántos, ya que lo importante sería liberar todo lo posible y que no me queden detalles afuera, por lo menos los que yo sienta en ese momento. Cuando tú ya termines de escribir todo lo que sientas con respecto a ese ancestro, ya no sientes escribir más nada, ya consideras que terminaste de hacer esta escritura libre con respecto al ancestro que elegiste, vamos a estar cerrando la carta, escribiendo textualmente lo que tenemos por acá, lo que empieza entre comillas. Todo lo que está entre comillas va a ser lo que tú vas a escribir textual. Lo que está entre paréntesis rectos es lo que tú vas a escribir de forma libre. Entonces, hoy decido cortar con las lealtades inconscientes que me han mantenido atado o atada a los aspectos negativos de nuestro vínculo. Te libero y me libero de los programas heredados que no me sirven en mi camino hacia la felicidad y la realización personal. Desde ahora elijo honrarte desde el amor y la libertad, reconociendo tu importancia en mi vida, pero también permitiéndome crear mi propia realidad. Quiero que sepas que te amo y te respeto y que siempre serás una parte importante de mi historia. Sin embargo, ahora elijo caminar mi propio camino, libre de cargas del pasado. Me comprometo a vivir mi vida de acuerdo con mis propios valores y deseos, construyendo un futuro lleno de amor, paz y prosperidad. Acá también seguimos escribiendo. A partir de hoy te libero y me libero. Gracias por todo lo que has sido y por todo lo que soy gracias a ti. Nos mantenemos conectados desde el amor en libertad. Con todo mi amor y gratitud, y acá ponemos el nombre de ustedes, ¿no? En mi caso yo pondría Mariana. Ahí termina oficialmente la carta. Bueno, ¿qué vamos a hacer después de haber terminado de escribir la carta? Vamos a leerla por completo, porque quizá la fuimos escribiendo de a poco en varios días, entonces hay que volver a tomar contacto con todo eso completito, leerlo entero desde el principio hasta el final.
¿Cómo vamos a liberarnos de esto? La tenemos que quemar. Vamos a transmutar todo esto negativo a través del fuego y vamos a quemarla. Que todas las hojas y cada una de las páginas de la carta deban de quemarse, que no quede ningún pedacito de la carta sin quemarse. Me quedo ahí sintiendo esa liberación, incluso capaz que se me surgen distintas emociones mientras leo la carta, me conecto con cierta angustia, con cierto dolor, me permito llorar. Si es posible, mojo con mis lágrimas las cartas y las hojas de la carta y quemo todo eso. Tiene que quedar todo reducido a cenizas. ¿Qué hago con esas cenizas? Debo de liberarlas, tirarlas fuera de la casa, del lugar donde estoy viviendo, de mi hogar, de mi casa, de mi vivienda. Ese acto final puedo tomarlo como un ritual de liberación también, donde puedo llevarlo a un lugar natural, esas cenizas, puedo enterrarlas, puedo tirarlas al mar, al río, puedo soltarlas al viento en un lugar natural, o simplemente las llevo a la basura, ¿no? Pero que las cenizas no terminen conmigo en mi casa, o sea, no puedo, por ejemplo, enterrarlas en una macetita con una plantita muy bonita y que la macetita quede en mi casa. Está preferentemente tirarla fuera, cosa de que mi inconsciente entienda de que yo me liberé por completo de eso, que ya es parte de la vida, del universo, pero que eso ya no está y está totalmente transmutado, que los elementos de la naturaleza se encarguen de seguirlo transmutando más, que le den otra vida, otra existencia, ¿no? Entonces vamos a hacer esto en este ejercicio. ¿Y qué vamos a hacer al final? Bueno, a tomar conciencia. Vamos a tomar conciencia de qué nos sucede, qué nos ha sucedido luego de este trabajo terapéutico, cómo nos hemos sentido tanto emocional como físicamente luego de escribir la carta y principalmente vamos a prestar atención a esto los siguientes días consecutivos a haber quemado la carta. O sea, cuando ya liberé las cenizas, cuando ya terminé todo, me voy a prestar atención ahí porque ahí es donde le di fin al ejercicio. Voy a prestar atención a todo eso y, bueno, puedo prestar atención a qué es lo que me sucede físicamente, emocionalmente, porque como dijimos, estamos haciendo terapia, estamos moviendo muchas cosas de manera muy intensa a veces y nos puede remover emociones que se pueden somatizar en lo físico si es muy intenso. El problema que estoy trabajando quizá, o los problemas que están vinculados a este ancestro que yo escribí en la carta, se pueden intensificar. Por ejemplo, si yo sé que con este ancestro está muy en común la tristeza que yo siento, puede ser que me sienta como más triste en esos días, o que quizás si esta ancestra o esta persona que elegí le costó expresar la angustia, capaz que esa angustia la empiezo a liberar yo en esos días. Me siento más sensible, con ganas de llorar, con ganas de descansar, con ganas de dormir, cansancio puede ser uno de las cosas que más noten después de escribir. Presten atención a ver qué pasa. Y también, o sea, es normal, todo lo que pueda pasar es normal, obviamente que ustedes me lo pueden consultar a medida que lo vayan aplicando, porque también uno tiene que sentir aplicarlo, está bueno no forzarse a escribir esta carta si no lo sienten de esa manera. Y bueno, también pueden llegar a sentir un alivio total, ¿no? Capaz que tenían un problema y se sientan más livianos, más libres, como si hubiera hecho un efecto de inmediato positivo. Eso también puede suceder, pero bueno, en todo caso, cualquier molestia o cualquier emergente negativo que surja después de la escritura de esta carta no debe de durar muchos días. Es más, para volver a escribir otra carta, ustedes no pueden hacerlo de manera inmediata, no pueden hacerlo ya al día siguiente, sino que deben de esperar 40 días para volver a repetir esta carta con otra persona. Con otra persona. Por ejemplo, si yo le escribí a la abuela materna, la siguiente carta tiene que ser para otro ancestro. ¿Tá? O vuelvo a escribirle a la abuela materna, pero por cosas que no escribí en la carta anterior. Supónganse en que me enteré de un secreto familiar de la abuela, algo nuevo que no sabía y que quiero también liberarlo. A medida que me entero de las cosas, esto no me pertenece,
vamos a dejarlo en el lugar que corresponde. Escribo otra carta a la abuela, pero escribiendo solamente esta nueva información de la cual me enteré, liberando eso. ¿Ah? Entonces, bueno, podemos hacer todo ese proceso de liberación, justamente. Bueno, estamos llegando entonces al final de la clase de hoy, del día número 2, y ya acercándonos al final de este reto. Pero bueno, van a tener una sorpresa el día número 3, así que van a poder justamente liberar eso. Nos queda todavía una clase más, un día más de este reto, donde vamos a estar dando, bueno, un ejercicio más y diferente para que ustedes conozcan también otra manera de poder sanar y que la manera que vamos a ver mañana, el ejercicio que vamos a ver mañana no tiene nada que ver con los datos que ustedes recopilen de sus ancestros. Porque, como dijimos, es difícil conseguir información de otras generaciones y a veces no hay información, no hay datos, ¿no? Por diferentes motivos, uno no tiene datos de sus ancestros. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? ¿No puedo sanar si no tengo estos datos? Bueno, por suerte la respuesta em, no es negativa, sino que afortunadamente sí se puede sanar, sí se puede trabajar si yo no tengo datos de mis ancestros. Y lo vamos a hacer a través de los ejercicios que vamos a ver mañana, así que no se lo pueden perder. Bueno, ni que hablar, que felicitaciones. Hoy has comenzado a desenmarañar las conexiones y patrones ocultos que influyen en tu vida. Has tomado conciencia de tus cargas transgeneracionales y has dado un paso importante hacia la sanación. Mañana es nuestro último día del reto. Nos enfocaremos en técnicas para continuar este proceso de liberación y sanación profunda. Sigue adelante, estás haciendo un trabajo increíble. Y si no lo estás iniciando ahora, sabes que este conocimiento te va a quedar para que lo puedas iniciar cuando te sientas listo, cuando estés afín a estas herramientas y que lo vas a poder repetir todas las veces que quieras. Recuerden que yo les pasé los materiales de cada uno de estos días en PDF, tienen los materiales escritos y tienen la carta que acabamos de dar el día de hoy en esos materiales. Así que no es necesario que los copien de esta grabación. Acá tenemos la referencia, obviamente, para dar esa teoría, pero tienen ya la carta escrita, la carta de sanación para liberarte y liberar a un ancestro en el material, en el workbook, en el material en PDF del día número 2 de este reto. Así que bueno, sin decirles más, muchísimas gracias de vuelta. Quiero leerlos en los comentarios, quiero leerlos en los comentarios del grupo de WhatsApp. Si no están en WhatsApp, escríbanme un mail. Les estoy volviendo a compartir justamente el formulario para que se puedan sumar al grupo de WhatsApp. Coméntenme qué les pareció la clase de hoy. Los quiero muchísimo. Nos vemos del día de mañana en el último día y estamos en contacto. Buen fin de semana a todos. Nos estamos viendo.